Vamos entonces a dibujar la figura compuesta del cilindro más el cono. Y decíamos que íbamos a coger este, pero le íbamos a dar de altura a la mitad. Entonces tiene esto diámetro 4 y altura 4. Y esto también diámetro 4 y altura a la mitad, ¿no? Entonces ya dibujamos el alzado y la planta. Recordad que el fundamento espacial sería algo como esto. Por tanto, el orden de la posición de las vistas siempre debe ser igual, ¿vale? Por ejemplo, tenemos el cono que está sobre el cilindro, ¿no? Y decimos que cogemos la mitad. Entonces, si proyectamos esto sobre un plano, pues visto desde arriba tenemos la circunferencia, ¿no? Que en perspectiva se ve como elipse, mientras que si ahora lo proyectamos sobre otro plano que es ortogonal al anterior, que es el plano vertical, pues tenemos que se proyecta según aquí un cuadrado y aquí un triángulo, ¿vale? O sea que el fundamento del sistema es, una vez que tengo esta vista en proyección ortogonal y esta, ahora giro este plano vertical hasta hacerlo coincidir con el plano horizontal, de manera que en el dibujo me quedará siempre las dos vistas alineadas. Pues aquí tengo entonces la circunferencia y aquí tengo el cuadrado más el triángulo, que es las dos vistas de esa figura, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que debo hacer, lo que debo representar, luego marco los ejes, marco las cotas y ya concluyo, ¿vale? Fundamento en el espacio, o sea que es imposible que coloque al revés las vistas, ¿vale? En el sistema americano las cosas suceden distintas, pero como aquí estamos en Europa, pues seguimos el sistema europeo y español, ¿vale? Y el internacional. El sistema americano, si lo veis, pues vamos, es que varía todo. Parece que las vistas están al revés. Y es porque en realidad aquí nosotros esta vista la ponemos aquí. Ellos realmente esta vista la ponen en el plano anterior, ¿no? Y varía todo. La posición de los planos, la línea de tierra, esta línea de tierra, la intersección de los dos planos, pues aquí aparece así. Allí también varía, ¿no? Por ejemplo, tiene esta disposición y muchas más cuestiones, ¿no? Pero ya digo, aquí vamos a seguir siempre el sistema europeo. Bueno, una vez que ya sabemos la colocación, que tiene que ser esta, porque si yo coloco aquí el alzado, ¿no? Por ejemplo, el alzado este lo coloco como planta, vamos a imaginar, ¿no? Tengo aquí el alzado, y ahora digo, esta es mi planta. Entonces, si esta es la planta, entonces la figura está tumbada. La figura es algo como esta, así. Y tiene ahí el cono. Entonces, si realmente esto lo coloco como planta, ¿qué pasará en el alzado? Pues que en el alzado lo que estamos viendo es esta circunferencia, ¿no? O sea que ahí vemos esta circunferencia ahí proyectada, ¿no? Porque tenemos este plano ortogonal a este, y ahora giramos. Entonces, para este alzado, para esta planta, tenemos este alzado, ¿vale? Bueno, pero la colocación normal para esta pieza, pues es, como veis aquí habíamos dicho, en posición vertical, por tanto, el alzado es la parte más representativa del objeto. Eso me impide hacer esto, ¿no? Que sería esto. Puesto de esta manera, se proyecta en planta y luego se proyecta en alzado. Como vemos aquí, sale al revés, pero realmente no es la posición de la pieza, ¿vale? Igual que cuando hacemos una casa, ponemos la fachada de esta forma, por ejemplo. Por poner un ejemplo, ¿no? Y luego aquí, pues el tejado, como sea, ¿no? Por ejemplo así. Bueno, pues tenemos la planta y el alzado. Nadie se le ocurre coger esto como planta, ¿no? Entonces la casa estaría inclinada, girada a 90 grados en el espacio. Y por tanto esto también aparecería, ¿no? Que no tendría lógica. Bueno, entonces si la pieza tiene esta posición, el alzado es este. Y por tanto esta será la planta. Bueno, hecha esta introducción, pues vamos ya a representar el objeto con sus dos vistas. Recordad lo de hacer todo con líneas ortogonales, paralelas, escuadra, cartabón. Tomo la referencia. Hago aquí, por ejemplo, la posición de la planta de la figura. Vamos a marcar aquí la posición del eje. Bueno, aquí va a venir la circunferencia y ahora puedo colocarla aquí. Tendría que ser ortogonal a esta línea el otro eje. O sea, marco aquí la posición del eje.
Vale. Esta referencia aquí. Y ahora tengo la otra vista aquí. Debemos describir siempre ejes de revolución o centros para las circunferencias, ¿no? Y ahora esta circunferencia, que tiene diámetro 4, este es ligeramente menor, este es de 36, podría coger este, para no tener que hacerlo con el compás. Vamos a coger entonces el compás, a ver cómo sale así tan pequeñita. Si no, cogemos la plantilla y ya está. Le ponemos la escala y ya está. Podemos variar nosotros la escala, pero luego hay que poner qué escala utilizamos, ¿vale? Entonces hago la circunferencia, voy a coger este tamaño, bueno, voy a coger un tamaño cualquiera y luego ya le pongo la escala, la que sea. Como es cualquiera, no es una escala normalizada, es una cosa así. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí la circunferencia. Bueno, esa sería la planta y ahora hacemos el alzado. Como sabemos que la planta tiene este diámetro y el alzado es el doble, basta con coger el doble de esto. ¿Otro punto de radio a la circunferencia? ¿De radio? Dadle el que queráis, luego ponéis la escala y ya está, la que queráis. Entonces coloco aquí la línea de tierra, intersección de plano horizontal y vertical, coloco los dos segmentos y en vez de coger ahora el doble, habíamos dicho que íbamos a coger el mismo diámetro para la altura del objeto, ¿vale? Entonces yo aquí cogí, por ejemplo, esta medida, 10,5, bueno, entonces ya coloco aquí, a ver, voy a coger aquí la vertical y hago ya el cilindro, que tendrá la misma longitud en altura que el diámetro de la circunferencia. Bueno, y por último decíamos que el diámetro era 10,5. Este será el cuadrado más alto. O sea que ese será nuestro cuadrado. Bueno, tenemos ya el cuadrado y ahora concluyo con el cono y terminamos ya la figura. Esto conviene que sean independientes los ejes, pero bueno, lo he pegado tanto. Bueno, tenemos entonces la planta y ahora hacemos el alzado. Entonces cogemos la misma longitud, que era 10,5. Bueno, ya sabemos que le hemos dado la mitad de las alturas. Si esto mide 10,5 y la figura mide 4, ya sabemos que no se parece, no tiene nada que ver, pero imaginando que fuera también la mitad, esto mide 4 y esto 10,5, ¿cuál sería la escala de mi dibujo? Si esto mide 4, ya sabemos que tendría que ser la mitad del cilindro, ¿no? Esto mide 4 en la realidad. Y esto mide 10,5, ¿la escala cuál sería? Bueno, pues es tan sencillo como esto. Siempre la escala es tamaño del dibujo, 10,5, dividido entre el tamaño real, es 4. Tamaño real, 4. Y aquí no se dejan comas, con lo cual podría poner 105 partido 40. Como veis, es una escala nada fácil de entender, porque la hice a ojo, ¿no? Pero vamos, es tan sencillo siempre como eso. Cogéis la medida del dibujo y la dividís entre la medida del objeto real. Se acabó, ¿vale?
Bueno, no nos importa la escala, ya digo, cogimos una media cualquiera, eso sí, ahora queremos sacar esto con las reducciones ahí en la sonometría isométrica o en otra sonometría cualquiera. Por último también acotaríamos, vamos a ponerle aquí unas cotas. Pues fijaros que puedo acotar la altura, aquí el diámetro puedo hacer simplemente aquí una línea más o menos a 45 grados dirigida hacia el centro. Y ahora pongo aquí la flecha, una flecha llena de tinta o a lápiz con una abertura de 15 grados. Y aquí pongo el símbolo de diámetro, siempre en paralelo a la cota, y pongo la medida. Si esto era 10,5, pues el diámetro será eso, 10,5. Era 10,5, sí. Diámetro 10,5. Bueno, y la altura, pues coloco aquí, dejaría ahí 8 milímetros y colocaría la primera cota. Vamos a ver si se vea mejor. Y luego la segunda cota. Entonces prolongo estas dos líneas, dejo aquí un desfase de 1 milímetro, dejo aquí esta línea, ahora dejo esta, excedo ahí 2 milímetros. Y esta coincidiría con la línea de tierra. Por último, en vez de hacer las flechas, puedo poner líneas a 45 grados para acabar antes. Y le pongo las medidas. Esto era también 10,5. Se ponen así para leer girando el papel 90 grados. Y 10,5, siempre centrados encima de la línea de cotas, ¿no? Bueno, yo tengo entonces las dos medidas. Tengo el diámetro, con lo cual ya está todo acotado. Ya solo me queda hacer la sonometría, ¿vale? Bueno, pues rápidamente dibujo la base del triángulo. Por aquí la referencia de esta misma línea me puede valer. Prolongo la línea y coloco aquí ya el triángulo equilátero. Vamos a coger otro color para que se vea más claro. Les decía, hago aquí una ortogonal, una horizontal, marco la posición de esa línea y la continúo. Ese va a ser el triángulo, la base del triángulo fundamental. Bueno, trazo, por ejemplo, una línea vertical y será mi eje de la sonometría. Voy a colocar aquí mi eje Z. Y ahora voy a coger una medida igual aquí que aquí, sin más. Entonces puedo coger el compás y vengo aquí y marco entonces la longitud, tomando aquí centro. Se trata de hacer un triángulo equilátero, ¿vale? Entonces puedo coger esta medida, aunque luego casi me va a quedar muy pequeño, o puedo ampliarla un poco, ¿no? Entonces la traigo aquí. O sea que he cogido esta medida igual que esta, sin más, ¿vale? Bueno, para concluir, hacíamos el triángulo equilátero, entonces pincho aquí, hago centro aquí y cojo esta medida. Entonces ya puedo hacer ahí este arco. Y pincho aquí y hago esta otra medida. Bueno, sé que caen las dos en el mismo punto. Y ahora ya Sí, perdón, ese paso. hice aquí este arco. O sea, cogí el compás. Es un triángulo equilátero, es esto, solo. Coges esta medida y haces este arco. Y lo mismo aquí. La medida del lado. Sí. Bueno, tenemos entonces ya el vértice superior. Esta línea la podemos prolongar también hacia aquí abajo para que corte a la semicircunferencia. Vale. Tengo aquí esta línea
lado del triángulo equilátero. Bueno, pues ya tengo el triángulo, vale. Bueno, hasta aquí supongo que ya todo el mundo lo tiene. Bueno, por último, desde este punto hago la perpendicular a esta línea, o sea, la bisectriz, y por ese punto trazo esta otra y ya tengo, entonces tendría que desplazar las reglas. Y si desplazo aquí me borra todo el dibujo, o sea, tendría que hacer esto así, hasta pasar por ese punto, ¿no? Para no borrar el dibujo, pues voy a hacer simplemente aquí, cojo aquí este punto y hago así la perpendicular. No es tan preciso, pero me sirve. O sea, cojo ahí la perpendicular y cojo la referencia de ese punto. Con lo cual sé que esta línea es perpendicular a ese lado. Bueno, pues aquí también pasará lo mismo. Esta también es perpendicular a este lado. Ya puedo trazar esta otra línea. Y ya tengo los tres ejes de la asonometría isométrica. Bueno, una vez que tengo esto, hago centro en este punto, hago la semicircunferencia y lo mismo aquí. Con lo cual también prolongaré esta línea. Vamos a prolongarla para ver dónde me corta. A esta semicircunferencia. Y con el compás hago esas dos semicircunferencias, ¿no? Hago centro aquí y tomo esta medida hasta la esquina. Vale, pues sí que salió mal esto. Esto tendría que pasar por este punto, eso quiere decir que esto debería quedar más abajo, o sea, esa perpendicular está muy mal trazada, ¿no? Bueno, vamos a ver si podemos corregirlo un poco. Bueno, pues decía que esto debería estar un poco más abajo para que se vea la circunferencia bien. Entonces cojo aquí ligeramente más abajo este punto, a ver si aquí me sale bien. Este punto, ahí sí. Bueno, más o menos. Y aquí lo mismo, hago centro aquí. Y hago este alto. Bueno, todo el mundo tiene ya esos dos arcos, ¿sí? Hago este arco. Tomo aquí el centro y dibujo. Bueno, eso quiere decir que el abatimiento de esta cara de la pirámide y de esta cara, al abatirla, caerá aquí. Ya que en una semicircunferencia los ángulos que comprende el diámetro siempre son de 90 grados, ¿vale? A ver. Bueno, entonces dibujo esta medida, esta línea. Y dibujo esta otra. Y lo mismo aquí. Dibujo esto. Y esta otra. Vale. Bueno, pues ahora coloco esto aquí y me va a quedar más pequeño. Entonces puedo reducir todas las medidas a la mitad, por ejemplo, ¿vale? Entonces aquí le hago la escala, le doy la escala
aparte de la escala que tiene de reducción, la sonometría, pues voy a reducir esto. ¿Cómo podría reducir esto? Bueno, si quisiera hacerlo aquí, podría hacerlo así, por ejemplo. Fijaros, tengo aquí esta figura, ¿no? Y quiero reducirla a la mitad, ¿no? Entonces cojo el punto O como centro, que se llama diamotecia, alineo este punto con este, y por el punto medio hago una paralela a esta, con lo cual ya tengo aquí un cuadrado que es la mitad, ¿no? Y si ahora alineo este punto también con el centro de diamotecia, sé que al levantar una vertical va a cortar aquí, ahí tengo otra vez la mitad de todos los segmentos. Todos se reducen a la mitad, ¿no? Sería una forma gráfica de cambiar de escala, ¿no? O sea que podría hacer esto y gráficamente transformarlo en el tamaño que quisiera mediante esta transformación por homotecia, ¿no? Donde se tiene siempre que esta medida, esta por ejemplo, si esto llamamos A y esto A', pues OA partido OA', ¿no? Es siempre constante, y lo mismo que OB partido de', etc. Bueno, pues eso es lo que se llama homotecia con el factor de escala K, que podría hacerlo aquí, reducir o ampliar, ¿no? Desde un punto, desde el que quiera, pero no hace falta, me voy a tomar la mitad de las medidas y ya está. Entonces, donde aquí tengo 10,5, aquí cojo 10,25 y coloco aquí ya la figura. Entonces voy a colocar ahí la figura de 10,25 y ya concluyo. Entonces tengo el cuadrado, a ver si el cuadrado me vale lo que tengo aquí. Ya no nos esforzamos nada, no, es más pequeño. Bueno, entonces el cuadrado sería aquí, en vez de coger 10,5, pues cojo 5,25. No sé si antes dije 5,25 o no. O sea, 5,5, 5,25 es. O sea que este será el cuadrado, ¿no? Y aquí lo mismo, 5. O sea que el cuadrado viene por aquí en paralelo, viene por aquí, y como esta es una línea a 45 grados, aquí esta también pasará por ese punto. O sea que estoy haciendo el dibujo a mitad de tamaño, ¿no? Para que no me salga fuera, pero si coloco este aquí, va a exceder la figura, entonces la de aquí adentro también va a exceder y es muy lioso, ¿no? Es más fácil colocarlo así. Y ahora también colocar aquí esta medida tal cual, 5,25 a partir de la mitad, o sea, el punto medio será este, pues por aquí hago la medida de 5,25. O sea que el vértice está. Bueno, con lo cual ya tengo aquí la proyección en alzado de la figura. Y lo mismo aquí. Una cosa es la escala que yo cojo aquí para estas vistas. Las vistas tienen la escala a la mitad, escala un medio. Y otra cosa es la escala de reducción, que quiere decir que esto se va a reducir al proyectarlo aquí, ¿vale? Bueno. Yo no sé por qué no me quedan cuadrados, no quiero seguir los tres. Aquí, no pongo los cuadrados ahí. Porque hay que hacer centro aquí, no aquí, tiene que hacer centro aquí. Ah. En este punto, no en este. Ah, vale, si me sabes eso. Bueno, por último dibujamos también aquí el cuadrado para inscribir la circunferencia y ya tenemos las vistas, con lo cual ya se puede construir la figura, ¿vale? Entonces cogemos otra vez 5,25. Lo mismo aquí, 5,25. Con lo cual, haciendo aquí una paralela a ese eje abatido, tengo esta línea y aquí haciendo una paralela tengo esta. Bueno, ya tengo ahí ese cuadrado que lógicamente este vértice caerá sobre la vertical y ya puedo proyectar los puntos. Entonces, si proyecto, por ejemplo, el cubo donde voy a meter el cilindro, pues realmente el cubo, pues si proyecto estos puntos, pues van a tener igual medida sobre los tres ejes. Entonces, hago la proyección de ese punto, de este punto, cojo esta referencia de este punto y levanto aquí una vertical, ¿no? Y lo mismo aquí, si cojo la referencia de este punto, levanto una vertical.
Bueno, eso quiere decir que si hago una circunferencia con esa medida, ya tendré los 6 puntos del cubo, ¿vale? O sea que hago aquí esta circunferencia. Quedan todos los puntos a igual distancia, deben quedar. Bueno, eso quiere decir que me corta en esos 6 puntos, por lo tanto, por esos 6 puntos pasa el cubo. ¿Qué quiere decir eso? Que el contorno de un cubo en axonometría isométrica, ¿qué figura es? El contorno de un cubo será un hexágono regular, ¿no? O sea que ya puedo trazar aquí el hexágono regular. Tengo aquí este lado, un hexágono, un lado hexagonal, otro lado. Y lo mismo con nosotros, ¿no? Este lado anterior. Bueno, la verdad que excusaba hacerlo con tanto detalle porque realmente ahí no hay un cubo, lo que hay es un cilindro, ¿no? Al final haré el cilindro ahí dentro. Entonces casi es mejor que lo haga en verde, ya que la figura final es un cilindro dentro de ese cubo. Pero el cubo, fijaros que el cubo tiene todos sus vértices en las intersecciones con los ejes y sus prolongaciones, ¿no? O sea que aquí tendríamos por un lado esta arista vertical. Casi la vamos a poner directamente en verde. Vale, o sea que hacemos una circunferencia. Fijaros, la circunferencia al proyectar este punto me corta aquí y ese es el radio de la circunferencia, ¿vale? Con lo cual ya puedo trazar una circunferencia que en realidad intercepta los vértices del cubo, ¿vale? El cubo que inscribe al cilindro. Tenemos ya ahí la circunferencia. Sale algo más pequeña, pero... Bueno, entonces decía, si hacía las líneas que pasan por esos puntos de intersección, tengo aquí ya el cubo. Tengo esta línea, tengo esta otra y tengo estas de aquí, esta en paralelo al eje Y. Ya tenemos esta cara superior, está en paralelo al eje X. Y esto aquí, paralelo al eje X. Ahí está. O sea que esa sería la perspectiva del cubo, ¿no? Si hacemos todas estas líneas, ¿no? Ahí tenemos un cubo. Fijaros que los vértices del cubo pasan todos por el hexágono regular, ¿lo veis? Bueno, por último, si yo sigo la dirección por el vértice V de este punto, la dirección del eje Y', donde me corte aquí a este eje, es un corte aparente, realmente no existe, pues tengo ya que el cono va a llegar hasta ahí, su vértice va a llegar hasta aquí. O sea que hago la dirección del eje Y' por este punto y sé que este va a ser el vértice del cono, ¿no? Bueno, con lo cual si tengo este rombo puedo inscribir una elipse isométrica y ya he concluido la figura, porque esa elipse me vale también para la base del cono, ¿no? Entonces cojo la elipse que se inscribe dentro de ese rombo. Bueno, parece que es esta. Miro bien dónde están los ejes verticales para tomar la referencia de los ejes verticales. Miro también los horizontales. Podría también marcar aquí los conjugados, que son estos, ¿no? Este y este. Pero bueno, con estos dos ya me llevo. Pues coloco aquí la elipse y debe ser tangente a los 4 lados del rombo, ¿vale? Que pasará por aquí. Bueno, pues ya tengo
haría también la de abajo, pues la misma elipse me sirve también aquí para colocarla en este rombo. De manera que cojo yo el eje vertical. Por eso esto de utilizar las plantillas me facilita mucho el trabajo, ¿no? Tengo ahí la otra elipse. Bueno, hago las verticales, tangentes, y la línea que va hasta el vértice y se acabó el ejercicio. Vale. Entonces hago aquí las dos verticales, una y otra. Bueno, y por último, este punto lo proyecté, cae sobre esta línea, por lo tanto es este. Entonces sobre ese punto hago las tangentes desde ese punto a la elipse y se acabó. Tengo una tangente y tengo aquí la otra. Bueno, por último tendría que hacer desaparecer todas las líneas sobrantes, ¿no? Todas las líneas que no están visibles, ¿no? Y sería entonces ya, pues por ejemplo, esta de atrás de la elipse, etcétera. Y ya se acabó el ejercicio. Vamos a retocar aquí algunas y vamos a hacer discontinuas esas que decíamos que sobraban, ¿no? Por ejemplo, aquí también esta que se borró. Bueno, y por último borramos también esta de aquí. Bueno. Bueno, lógicamente la mitad de la elipse superior e inferior por detrás no se ven, ¿no? Entonces habría que eliminar ahí esos puntos, ¿no? Pues habría que ir marcando por aquí todas estas líneas por aquí detrás discontinuas, ¿no? Lo mismo toque. Y luego la caja esa la podemos dejar de referencia, pero realmente esa figura lo que es el cilindro más el cono, ¿no? ¿Alguna duda sobre esto?